Vamos a hablar a continuación de recibir críticas, ¿vale? Hemos hablado de hacer críticas, ahora vamos a hablar de recibir críticas. Cuando alguien os ha hecho una crítica, experimentáis malestar, en diferentes grados, pero experimentáis malestar. ¿Tenéis la sensación cuando os hicieron esa crítica que os la hicieron con mala intención hacia vosotras y hacia vosotros? No, pero más que nada es el malestar de haber creado dolor ajeno. Vale, muy bien. Es decir, que la gente cuando nos comunica algo a modo de crítica no lo hace con mala intención realmente. Y sin embargo la sensación que generamos es de malestar, ¿no? Sabiendo esto, que las críticas, que cuando vas a hacer una crítica a alguien, aunque la crítica sea con muy buena intención de arreglar o solucionar algo o de ayudar a la persona, curiosamente lo que sucede en el prácticamente 100% de los casos es que la otra persona se siente mal. En diferentes grados, entre 0 y 10, pero que se siente mal. Sabiendo esto, nos puede ayudar a pensar cómo recibimos críticas y cómo debemos recibir críticas para hacerlo de la manera quizás más sana psicológicamente posible. Para eso os voy a hablar de 3 maneras de recibir críticas, que son la ficha de dominó, el rastrillo y la muñeca rusa. Lo vamos a ver ahora. La ficha de dominó actúan de la siguiente manera. Cuando tú le haces una crítica a una persona que es una ficha de dominó, ¿qué sucede cuando las fichas de dominó las empujas con una crítica? Se caen todos. Se caen. ¿Y se vuelven a levantar? No. Se quedan caídas, ¿no? Entonces, las fichas de dominó, si una persona es una ficha de dominó a la hora de recibir una crítica, los pensamientos que va a tener son: seguro que la otra persona tiene razón. Yo no debería de cometer este tipo de fallos. Es horrible haberme equivocado. Soy un desastre, no voy a ser capaz de hacerlo bien nunca. Las conductas de las fichas de dominó ante las críticas son decaimiento, llanto, evitan a la persona que ha realizado la crítica, abandonan el comportamiento o la idea incluso más allá de lo que ha sido criticado. Cuando te dicen, mira, es que te has equivocado en esto, ya, es que yo siempre me equivoco, es que no hago nada bien, es que no sirvo para nada, es que soy un desastre. Es que ojalá pudiera hacerlo bien, pero no voy a ser capaz de hacerlo nunca bien. Es decir, es la gente que se siente muy afectada cuando recibe una crítica, hasta el punto incluso de llegar a llorar. Yo no sé si en alguna ocasión alguien os ha hecho una crítica que os haya hecho llorar, o habéis visto a una persona hacerle una crítica a la otra y que la otra se haya puesto a llorar. Esa conducta es una conducta de ficha de dominó, ¿no? Es una conducta en donde uno se siente mal porque le están haciendo esa crítica. Incluso cuando el que critica no tiene mala intención destructiva hacia la otra persona, que no tiene por qué tenerlo, por lo que hemos visto. Como podéis entender, no es favorable ni sano ser una ficha de dominó cuando te hacen una crítica. Aproximadamente el 5% de las personas son fichas de dominó. Aproximadamente el 90% de las personas son rastrillos. Es decir, esta opción es la que más os vais a encontrar. Vosotras dos en consulta es quizás con la que más tengáis que trabajar. Cuando una persona pisa con una crítica un rastrillo, cuando una persona pisa un rastrillo y esa persona recibe la crítica, si tú eres un rastrillo, ¿cómo actúas? Cuando alguien te hace una crítica, la devuelves, ¿no? ¿Veis? Sí. Si tú eres un rastrillo y alguien te hace una crítica, efectivamente la devuelves. Como os decía, aproximadamente el 90% de la gente, es decir, la gran mayoría, son rastrillos ante las críticas. Lo que piensan los rastrillos es: ¿y tú qué sabrás? O yo lo hago bien y no tienes nada que criticar. O puede que lo haga mal, pero tú no eres la mejor persona para criticarme esto, porque tú lo haces peor o porque tú haces otras cosas mal. O no tienes por qué criticarme nada, o no tengo por qué soportar esto. Son los pensamientos de las fichas de dominó. De los rastrillos. Las conductas de los rastrillos son enojo ante la crítica, enfrentamiento a la otra persona, oposición a la crítica, tratar de hacer sentir culpable a la otra persona, como por ejemplo, y esto es muy habitual, retirándole la palabra. Te critican algo que tú haces, esto se ve mucho en las parejas.
o en familia, en un entorno cercano, ¿no? Te critican algo y resulta que lo que te están criticando, te lo están criticando por bien o con buena intención, y tú, cuando te critican eso, le retiras la palabra a la otra persona. O tú le criticas algo a otra persona, de tu familia quizás, de tu entorno cercano, y esta persona cuando le haces la crítica te retira la palabra y se muestra distante contigo, pasa de ti, o se enfrenta a ti, con malas respuestas, por ejemplo, con enfrentamiento, con pasotismo hacia ti, y empeora la relación futura contigo cuando le haces la crítica a esa persona. Los rastrillos, las personas que son rastrillos ante una crítica, suelen cambiar del tema de conversación de un comportamiento propio que ha sido criticado a un comportamiento de la persona que critica. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Que yo no recojo el salón, pues anda que tú no veas cómo dejas de migas el sitio donde comes y nadie te dice nada. Es decir, tú me estás criticando algo y yo, en lugar de prestar atención a la crítica que me estás haciendo, te ataco diciéndote algo que tú también haces mal. Esto es muy frecuente. Y tan frecuente como inoperativo, o falto, carente de habilidad social, evidentemente. Y la tercera opción es la muñeca rusa. ¿Sabéis lo que es la muñeca rusa? Sí, claro. Bueno, las matriuscas. Sí, dentro de una muñeca grande hay un montón de pequeñitas. Exacto. Cuando tú le criticas algo a una muñeca rusa, ¿qué puede pensar la muñeca rusa cuando está toda montada? ¿Qué creéis que podría pensar una muñeca rusa? La que se rebota la española, ¿verdad? Que es grande, yo que sé, que es fuerte ante esa crítica. Por ejemplo, sí. Cuando tú le criticas algo a una muñeca rusa, la muñeca rusa lo que es posible que te diga es, cuando está montada, es, tú estás criticando algo que observas de mí, que para nada define todo lo que yo soy. Lo que te estás tú criticando es algo muy concreto que observas en un momento determinado. Pero dentro de mí hay un montón de cosas. La mayor parte de ellas son desconocidas para ti y muchas de ellas son bonitas, positivas y me siento orgullosa de ellas. Lo que pasa es que cuando tú me haces la crítica, no estás viendo todas esas cosas que hay dentro de mí. Lo que tú, por lo tanto, estás criticando es algo muy concreto que observas en un momento concreto de mí y, por lo tanto, no define toda mi persona. Los pensamientos de las muñecas rusas son: reconozco que puedo haberme equivocado o fallar, o incluso haberlo hecho mejor y aún así tener que mejorar. Y haberlo hecho bien y aún así tener que mejorar. Vamos a ver en qué me puede ayudar esta crítica que me están haciendo. ¿Os dais cuenta que tener este pensamiento en la cabeza es bastante más sano que los anteriores? O este otro. La persona que me critica, critica algo que observa de mí, no está despreciando a toda mi persona. Cuando uno recibe una crítica se siente mal porque tiene la sensación de que le están despreciando mucho más que aquello a lo que se refiere la crítica. No soy un desastre por tener algo que haya podido hacer mejor, o puedo mejorar cualquier cosa de mí que me proponga, y escuchar a los demás es una buena forma de saber cómo hacerlo. Las muñecas rusas piensan también: cualquiera de los dos puede tener razón en todo o en parte, tengo derecho a equivocarme, voy a aprender de mis errores. Y la siguiente frase que aparece ahí es una de mis frases favoritas, una frase que estuvo en mi Messenger cuando la gente utilizaba el Messenger, luego en el Facebook, y que es: quien tropieza y no se cae, 2 pasos más que avanza. Las muñecas rusas, cuando les hacen una crítica, piensan: vale, me he equivocado, pero esto no me ha derrumbado, y quien tropieza y no se cae, 2 pasos más que avanza. Porque cuando tú estás caminando, tropiezas y no te llegas a caer, cuando levantas la cabeza, estás 2 pasos más adelante. Las conductas de las muñecas rusas son: escuchar con atención las críticas, aunque de partida no siempre sienten bien; mostrar entereza y control emocional ante la crítica; interesarse por la crítica, enfocándola desde un punto de vista constructivo. Mira, recuerdo que hace tiempo aquí en Castellón, estaba impartiendo una formación en un máster de recursos humanos. Yo daba un módulo de comunicación y dentro del módulo de comunicación yo estaba hablando de comunicación no verbal. Y algo que hago bastante es hacer participar a quien me escucha, a los alumnos, en las sesiones. Entonces había un alumno que me estaba escuchando así
Y yo dije, pues mira, por ejemplo, no recuerdo, Antonio tiene los brazos cruzados y eso en lenguaje no verbal significa que está en contra, que puede estar en contra quizás de lo que yo estoy diciendo, o por lo menos me traslada esa sensación, que piensa algo distinto y que no está de acuerdo con lo que estoy planteando. Además, está en su lenguaje no verbal manteniendo una actitud distante hacia mí. Sin embargo, Sonia está con la mano en la barbilla y eso traslada interés en lo que estoy diciendo. Bueno, y continuó la clase. Al final de la clase, este alumno que había señalado de primero se quedó hasta el final, cuando todos habían ido, y me dice, Fernando, ¿te puedo comentar algo? Con los ojos llenos de lágrimas. No llegaba a llorar, pero tenía los ojos encharcados en lágrimas. Y dice, ¿te puedo comentar algo? Y yo digo, sí, claro. Y me dices que me he sentido francamente mal, muy mal, cuando me has puesto como ejemplo diciendo que yo estaba distante de lo que decías, que estaba en contra, siendo que yo más manifiesto interés por esta clase. Me dijo, de hecho yo estoy aquí porque tengo muchísimos problemas de timidez y el hecho de apuntarme a este curso fue algo que a mí me superaba, pero quise hacerlo para relacionarme con la gente. Y el hecho de que me pusieras en evidencia delante de todos mis compañeros me ha avergonzado muchísimo y la verdad es que siento que no deberías haberlo hecho eso, y menos cuando a mí no me conoces. Si te estuviesen diciendo esto a ti, ¿cuál sería tu respuesta? Yo le diría que solo era un ejemplo y que no había ninguna intención de herirle ni ponerle en evidencia delante de los demás. Muy bien, cuando tú le dices, solo era un ejemplo mío, no era mi intención ponerte en evidencia delante de los demás, te estás poniendo a la defensiva y estás como contraatacando. Y lo que va a hacer es que se le enchaquen más los ojos de lágrimas, porque tiene la sensación de que no es entendido. Yo lo que os planteo aquí, las conductas de las muñecas rusas, es ponerme en su lugar. Yo lo que le dije es, oye, francamente cuando utilicé el ejemplo no me di cuenta de lo que me estás comentando ahora y por lo que me dices, poniéndome en tu lugar lo debes haber pasado francamente mal cuando yo llevé a cabo este comportamiento. Probablemente te sentiste avergonzado en ese momento. Cuando yo le digo a esa persona eso, probablemente mi comportamiento te haya herido mucho, te sentiste avergonzado. ¿La persona qué hace? Se relaja. Se relaja y empieza a hacer así con la cabeza, ¿o no? ¿No empieza a hacer así con la cabeza? Eso es que me está diciendo, ¿me entiendes, Fernando? ¿Me entiendes? ¿No? La actitud que yo le dije fue, es cierto, tienes razón, quizás no debería haberme puesto no debería haberte tomado como ejemplo. Siento que te he hecho daño, que no me he parado a pensar en lo que tú podías haber sentido y realmente me doy cuenta ahora de que quizás fue muy desafortunado por mi parte. Me han hecho una crítica. Lo que yo podría haber hecho es, mira, ¿sabes qué te digo, chaval? ¿Sabes qué te digo? Que este ejemplo, yo llevo impartiendo formación casi 10 años y este ejemplo lo he puesto en centenares de cursos y nunca ningún alumno se me ha quejado. Así que no creo que tengas ningún motivo para que te parezca mal. Pero ¿cómo se sentiría esa persona? Fatal, ¿no? Y este comportamiento que os acabo de describir es el más habitual. Es un comportamiento de rastrillo que hemos descrito antes, el más habitual. Pero claro, es muy difícil pensar, hostia, vaya crítica me están haciendo tan dura que me puede generar problemas muy importantes. Si esta persona se lo dice al dueño de la empresa que me ha contratado, puedo tener problemas muy importantes. Vaya marrón. Es muy difícil decir, a lo mejor me he equivocado. Y la conducta de la muñeca rusa lo que os plantea es, escucha con atención, aunque de partida no te siente bien. Te plantea, muestra entereza, ten control emocional, interésate por la crítica, haciéndole preguntas quizás. Vaya, entonces, ¿qué fue exactamente lo que te molestó? Y esa persona dice, es que me molestó que me pongas como ejemplo. Me molestó que no te dieses cuenta de lo mal que me encontraba. Eso es interesarse por la crítica. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Las personas que son muñecas rusas piensan de forma adecuada ante la crítica, la consideran como una ayuda. Piden detalles para comprender bien el tema que se critica, tratando de no emitir tu juicio cuando solicites esta especificación.
Muestra empatía con la persona que te critica y trata de ver la realidad desde su punto de vista. A este alumno yo le planteaba, hombre, es que poniéndome en tu punto de vista lo debes haber pasado realmente mal. Claro, este alumno, entiendo que si hago esto, ¿cómo se siente? Comprendido. Quizás siente, Fernando es una persona con la que se puede, a la que se le puede criticar. Esta perspectiva cambia el enfoque ataque-defensa, que es el que planteabas, por un enfoque colaboración respecto mutuo. Mostramos agradecimiento, algo muy útil es, te agradezco que me hayas hecho esta crítica. Fijaros que pocas veces se agradece una crítica que nos hacen, ¿no? Casi ninguna. Ninguna, exacto. Pero dais cuenta que es más habilidoso socialmente hacerlo así. ¿Sí? Nos mostramos de acuerdo con todo aquello con lo que estemos de acuerdo y buscamos, aunque solo sea una pequeña parte de la crítica que consideramos cierta y la exponemos. Paula llega todos los días, perdón, Paula, yo soy tu jefe y te digo, es que llegas todos los días tarde a trabajar, Paula. Y Paula sabe que eso no es cierto. Pero yo le estoy haciendo una crítica. ¿Cómo sería la reacción de Paula, según esto? Yo te digo, Paula, llegas todos los días tarde a trabajar. Y teniendo en cuenta esa última línea que hemos visto. Pues yo tendría que decirle, en vez de actuar a la defensiva, bueno, entiendo que te pueda parecer que llega tarde, entonces, no sé, tal vez me podría explicar cuál sería la hora exacta a la que tengo que llegar, porque no soy consciente de ese fallo. Podría ser algo así, ¿vale? O podrías decir, mira, tú sabes que de esta semana llegaste 2 días tarde, entonces puedes decir, es cierto, esta semana llegué el martes y el jueves tarde. Los otros días llegaste puntual. Yo te estoy criticando que siempre llegas tarde. Entonces tú te coges a los argumentos a favor mío, en lugar de a favor tuyo. Si te cogieras a los argumentos a favor tuyo, es lo más habitual y sería rastrillo. Una de las cosas que hacemos es buscar hechos o datos objetivos para hablar del tema criticado, ya sea para refutar la crítica o para apoyarla. Isabel, te he pedido por favor que en los informes que pongas los párrafos, las negritas y los subrayados bien. Y es que nunca me haces caso a esto. Entonces yo tengo que buscar, o sea, te diría, es que el otro día te envié un informe y intenté hacerlo de esta manera, lo que pasa es que el último que he tenido, ¿no? Tendría que buscar hechos en los que yo sí que he hecho eso, ¿no? ¿O no? Sí, entonces ¿qué me dirías? Que el otro día te envié un informe que tenía todo hecho, lo que pasa es que en el último sí que es verdad que no lo retoqué, pero al decirme esto, intentaré que el próximo no falten, que estén los párrafos, las negritas y las cursivas y lo que sea necesario. Y podrías continuar. Y te agradezco que me lo hayas recordado porque se ve que es algo que se me pasó y ahora veo que es importante, ¿vale? Exactamente eso. Pide sugerencias acerca de cómo cree la otra persona que se podría mejorar la situación criticada. Jorge, es que cada vez que te estoy contando algo mío, es que no me escuchas. No me siento escuchado. Pide sugerencias acerca de cómo cree la otra persona que se podría mejorar la situación criticada. No tengo esa sensación, pero dime cómo puedo mejorarlo o no sé. Pues haciéndome preguntas de, si yo te estoy hablando pues de una situación mía familiar, pues en lugar de hablarme de una situación familiar tuya, pues me haces preguntas de mi situación familiar, así yo me sentiría escuchado. Ok. Vale, pues sí, en lo sucesivo intentaré estar pendiente de este, vamos a probar. Y te haré preguntas, ¿lo veis? Yo siento que Jorge me ha escuchado la crítica, si me hace eso que está diciendo. Pues sí, ¿no? ¿Verdad? No tengas reparo en pedir disculpas y si crees que te has equivocado, plantea un plan de mejora, de rectificación o de compensación, si fuese posible.
Y por último, explica tu posición con cautela si crees que la otra persona se equivoca en algo. ¿Por qué he puesto con cautela en negrita? Porque si explicas tu posición de una forma otra vez autoritaria, pues estás poniendo a la defensiva. Exacto. Y aunque tengas razón en parte de tu argumento, Sí. o sea, la otra persona va a coger como que te estás poniendo a la defensiva y no aceptas que te haga la crítica. Efectivamente, es exactamente eso lo que ha dicho.